guardadito el año pasado y que se repartieron más de 128 millones entre las... Mire, es un deporte nacional hablar mal de los diputados y de la Cámara. Frente a ese guardadito que dice usted, hay denuncias muy delicadas. Le quiero decir a todo mundo que yo he sido insistente en el tema de la cuenta pública, porque no puede este país transitar con normalidad si no se discuten y analizan las cuentas públicas. Frente a eso que dice usted, superficialmente, porque apenas el informe lo entregaron el día de ayer, se nota el enorme número de subejercicios que reporta la auditoría. Concretamente aludo a los que están comentándose en los medios el día de hoy, que son los de la Secretaría de Educación, en donde hay cuando menos 2 subejercicios mayores de 1,000 millones de pesos, que la propia Subsecretaría de Educación abrió cuentas en la tesorería de la Federación, depositó el dinero en esas cuentas y después regresaron a disponer de ese dinero a su entera libertad. Pero como ese, hay muchos otros asuntos que están planteados en ese reporte y que yo lo he presentado aquí 2 veces en la tribuna de la Cámara. Les quiero decir que en las 2 ocasiones he pedido que Hacienda informe sobre esos que ellos le llaman disponibilidades. ¿Qué es eso? ¿Cuánto dinero tienen ahí? ¿Qué hace con el dinero que no se ejerce cada año? ¿Por qué lo depositan en la tesorería de la Federación? ¿Y por qué no hay un reporte a la Cámara puntual de todas esas cosas? Me da la impresión que son varios miles de millones de pesos y nadie contesta. En la comparecencia del secretario de Hacienda aquí en la Cámara, en la Comisión Permanente, yo le formulé las mismas preguntas. No me contestó en la sesión y yo protesté en la misma sesión. Le enviaron por escrito al secretario las preguntas que debía de responder y acaba de contestar. El día de ayer me llegó el reporte de la Secretaría de Hacienda de su contestación y otra vez es un rollo. Nos habla de cómo está el precio del petróleo, de cómo está la gasolina, pero de ese asunto que se llaman disponibilidades, que es sumamente delicado, no tenemos ninguna información. Muchas gracias. Ya veo que quedaron muy satisfechos con mis comentarios. Yo voy a insistir, les quiero decir que exactamente el día de hoy estoy preparando un punto de acuerdo para que lo presente el próximo martes, porque creo que es una cuestión que no tiene que ver con los partidos, no tiene que ver con la política, tiene que ver con las finanzas públicas que son del pueblo de México. No puede ser que todo lo que se refiere, oigan bien, a los subejercicios, que son miles de millones de pesos al año. Solo el año pasado, la Secretaría de Hacienda en el mes de agosto mandó una circular a todas las dependencias del gobierno para decirles no gasten a contar de esta fecha. ¿Qué van a hacer con todo ese dinero? ¿A dónde se fue ese dinero? 2, ¿qué pasa con el dinero de los decomisos? Ustedes oyen que todos los días decomisamos tantos dólares, decomisamos armas, decomisamos todo. ¿Qué pasa con eso? ¿A dónde se va? ¿Qué pasa con los intereses, las operaciones financieras que realizan entre dependencias y entidades del sector público? ¿Qué pasa con los dineros que le obligan a Pemex a pagar como impuestos anticipados? Si ustedes suman, son varios miles de millones de pesos, una cantidad enorme. ¿Dónde está ese dinero? Se llaman disponibilidades, así lo usan ellos, y van a encontrar superficialmente, les digo, porque voy a dedicarme a ver eso, que en el informe que presentó ayer el auditor, pues es alarmante el número de cuestiones. Basta con que uno abra las hojas donde se ve tanto de subejercicio en educación, tanto de subejercicio en la presidencia de la República, tanto de subejercicio en materia de seguridad. Bueno, nos tienen que decir con qué autorización abren esas cuentas en la tesorería de la Federación, depositan esos fondos ahí y luego después hacen con ellos los que le vienen gana porque ya el Congreso no se entera. Muchas gracias a todos. ¿Cómo va a impactar esto al presupuesto
presupuesto para 2011. Pues mira, desde el año pasado yo estoy con ese tema, porque no podemos entrar a la discusión de la nueva ley de ingresos, otra vez que nos inventen el rollo del boquete fiscal. No podemos entrar realmente, si el año pasado hubieran contestado eso, se hubiera sabido bien a bien de cuánto era el tamaño del hoyo fiscal. Pero no dicen nada, no contestan, nos mandan rollos, nos escriben, nos cuentan. En la ocasión que le pregunté en la comisión permanente, cuando me contestó el secretario, dijo, voy a dar un panorama de cómo estuvo la economía el año pasado. Yo, no, bueno, también me pudo haber dicho cómo está la economía en Afganistán, pero no tengo mucho interés en eso. Me interesa que me diga qué hacen con ese dinero de los ejercicios, en dónde lo están depositando. Ahí el auditor ya detectó varias cuentas en la tesorería de la Federación que tienen ese dinero. Después, con base en esas cuentas, lo ejercen en cuestiones que pues solo ellos saben. Muchas gracias, muchas gracias. Una gran